A todos nuestros seguidores, hoy vamos a estar iniciando nuestra tercera clase. ¿De qué trata esta clase? En la clase anterior estuvimos hablando sobre ley de Watts, ley de Ohm. Hoy, matemáticamente, vamos a hacer un repaso. Vamos a recordar posiblemente para muchos de ustedes clases de high school, clases de bachillerato, y vamos a estar unificando, haciendo operaciones matemáticas para lograr llegar a esta información que tenemos aquí. Recuerden, en este manual de consulta rápida, el OGLIS, cada uno de nosotros puede visualizar cómo obtener valores de resistencia, voltaje y corriente en función de variables conocidas. Lo que queremos hacer es tratar de utilizar nuestras dos leyes y, partiendo de estas dos leyes, podernos ubicar en este manual de consulta rápida para poder entender cómo funciona matemáticamente la integración de estas dos leyes. Recuerden que hacia dónde vamos con esto. Vamos hacia todos, digamos, los problemas que vamos a estar desarrollando sobre circuitos series y circuitos paralelos. Por eso estamos hoy en día viendo y visualizando la parte matemática de estas dos leyes. Les dejo la siguiente información y se las voy a ir explicando progresivamente en el pizarrón. ¿De qué se trata? Hablamos sobre la ley de Ohm y dijimos que la ley de Ohm estaba expresada en la relación de la multiplicación de la corriente por la resistencia. Y dijimos que la ley de Watts expresaba el voltaje multiplicado por la corriente. La ley de Watts hablamos de que iba a estar representada en vatios y la ley de Ohm iba a estar representada en voltios. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que nosotros queremos trabajar con valores de potencia. Si nosotros queremos trabajar con valores de potencia y queremos ver cómo podemos obtener la potencia en un elemento de un circuito eléctrico, conocidas dos variables. Supongamos que conocemos el voltaje en ese elemento y la corriente en ese elemento. O supongamos que conocemos en ese elemento la corriente y la resistencia. Si nosotros conocemos la corriente y la resistencia y estamos hablando de potencia, si vamos a este manual de consulta rápida, si hablamos de potencia, estaríamos en el segundo cuadrante de este eje de coordenadas. Potencia. Ahora bien, en un circuito en el cual se nos diga calcular cuál es el valor de la potencia. Si nosotros tenemos a bien conocer la resistencia del circuito y la corriente del circuito, pues estaríamos visualizando cuál de las fórmulas matemáticas que tenemos aquí pudiésemos estar aplicando. Si conocemos la resistencia y conocemos la corriente, entonces la relación o la fórmula que utilizaríamos para poder calcular esa potencia no es otra cosa que la multiplicación de la resistencia por el cuadrado de la corriente, tal cual como está expresada aquí. Ahora bien, ¿cómo yo llego a esto? Matemáticamente. Matemáticamente nosotros integramos una fórmula en otra, es decir, si nosotros tenemos la potencia y conocemos la corriente y la resistencia, y aquí en la ley de Ohm yo puedo decir que tengo expresada la corriente y la resistencia, lo que hacemos matemáticamente es que este valor del voltaje lo vamos a reemplazar o sustituir en esta otra fórmula. Es decir, estamos trabajando matemáticamente en lo que se conoce como dos ecuaciones con dos incógnitas. De manera que para poder obtener el valor de la potencia,
tendríamos que nuestra potencia va a ser igual a el voltaje, pero ese voltaje ahora lo vamos a expresar como I multiplicado por R. Y eso multiplicado por I. Matemáticamente, al tener esto, multiplicamos este valor por este valor que está aquí, y esto no va a ser otra cosa que I cuadrado multiplicado por R, porque esta I es esta misma I que tenemos aquí. De manera que esta relación matemática coincide con el valor indicado en el manual de consulta rápida que tenemos expresado aquí. En muchos de sus exámenes, ustedes van a poder utilizar estas fórmulas cuando se quiera que calculen cualquiera de los elementos indicados aquí. Entonces, ejercicio número 1. Obtuvimos la potencia en función de la corriente y la resistencia. Supongamos ahora que queremos hacer cosas diferentes. Vamos a tomar en cuenta otro procedimiento, ¿verdad? Siempre utilizando estas dos relaciones. Vamos a suponer que de esta fórmula que yo tengo aquí, nosotros despejamos el valor de la corriente. Es decir, de esta fórmula yo diría que la corriente va a ser igual a el voltaje, que es esta igualdad que yo tengo presente aquí, este elemento que está multiplicando la corriente. Si yo lo quiero pasar del otro lado de la igualdad, ¿cómo pasa? Pasa dividiendo. Entonces, la corriente va a estar expresada a través de el cociente o la división de el voltaje dividido por la resistencia. Si ahora yo quisiera expresar, por ejemplo, la corriente, ¿verdad?, en función de el voltaje y la resistencia, ¿qué haríamos nosotros utilizando esta fórmula que nosotros tenemos aquí? La corriente no, disculpen, la potencia. Nosotros volvemos a esta fórmula original que dice que P es igual a E por I, pero ahora I lo tenemos aquí y lo vamos a reemplazar en esta otra ecuación. Y nos va a quedar que P va a ser igual a E por E sobre R. De manera que E por E no es otra cosa que E al cuadrado dividido entre R. Si este sería nuestro resultado final, expresando la potencia en función del voltaje y la resistencia, pues nosotros buscamos en el manual de consulta rápida y vamos a encontrar este valor que está aquí. Lo mismo que estamos haciendo en este momento con la potencia, de igual manera lo podemos hacer con la resistencia, lo podemos hacer con la corriente y lo podemos hacer con el voltaje. Sin embargo, lo que quiero que quede claro para todos ustedes es que al momento de utilizar sus fórmulas, es importante saber de dónde salen las fórmulas. Pues las fórmulas salen de este tipo de explicaciones que ustedes acaban de ver aquí. Cuando hagamos nuestro en vivo, vamos a estar profundizando un poco más en esto, si es del gusto de la audiencia, de forma de que puedan visualizar matemáticamente cómo trabaja la unión o sencillamente cómo trabajar dos ecuaciones con dos incógnitas. Es importante que matemáticamente cada uno de ustedes pueda recordar todas las enseñanzas que tuvieron en su high school, fundamentalmente cómo despejar una ecuación, cómo pasar elementos que están multiplicando de un lado de la igualdad a otro lado, elementos que están sumando de un lado de la igualdad a otro lado, para poder llegar a estas conclusiones que matemáticamente te van a permitir solucionar cualquier problema de circuitería, bien sea serie, paralelo o mixto. Con esto me despido, quedando atento a sus comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube que está indicado aquí, darle like y recuerden activar sus notificaciones para que todos los videos que estemos haciendo puedan estar llegando a su celular y a sus cuentas.
Se despide con mucho cariño para todos ustedes, el profe. Bye bye.